exámenes radiológicos más frecuentes en pediatría. Vamos a hacer requiere una evaluación de las necesidades de los estudios por imágenes en pediatría. Ven la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ok, ya. La radiología pediátrica, como dice ahí, es un estudio médico no invasivo que se caracteriza porque utiliza, como ustedes saben, radiaciones ionizantes para producir imágenes. Es de los estudios por imágenes el más antiguo que hay en medicina. Y es el que más se utiliza frecuentemente, es el que más tenemos a mano y es el que más nos ayuda para llegar a un diagnóstico. Es cierto, es verdad que la tecnología de estos últimos tiempos han hecho que la radiología tradicional de repente queda relegada por la mayor, si se quiere, exactitud de estos exámenes, como la tomografía axial, la resonancia magnética o la misma ecografía. Pero cada examen tiene su lugar y su momento. Y así como tiene su lugar y su momento, también tiene su costo. Entonces, cada examen significa un costo para el paciente o para la institución prestadora de servicios. Entonces, así, tenemos que ver qué examen es el más sencillo, el más barato y el más útil. Hay que tener en cuenta que las radiaciones ionizantes pueden potencialmente ocasionar algún tipo de daño en un organismo que está en crecimiento y en desarrollo. Se ha visto que las radiaciones ionizantes son mucho más potencialmente dañinas cuando uno tiene células jóvenes, células que están en todo el proceso de división, de crecimiento, ¿no? Es ahí donde las radiaciones ionizantes potencialmente pueden ser más dañinas. Por esta razón, cuando uno pide una radiografía o un examen por imágenes a un niño, tiene que tener en cuenta esto. Y tiene que tener en cuenta también la edad del paciente, tiene que tener en cuenta las condiciones que tiene para tomar ese examen. Y, como les vuelvo a repetir, hay que tener en cuenta que estas radiaciones se acumulan, son acumulativas y se acumulan en el tiempo, ¿no? Y esa acumulación en el tiempo potencialmente podría dar algún tipo de daño. Cuando comparamos, por ejemplo, la radiología tradicional con un examen también que utiliza rayos ionizantes y que las imágenes son mucho más, si se quiere, más certeras, pero que su rendimiento, digamos así, no es superior a la radiología tradicional, pero en desventaja, por ejemplo, si comparamos la TAC con la radiología tradicional, la radiación va a ser mucho mayor en la tomografía. Y de repente las ventajas es cierto que nos pueden dar en imágenes. Si uno tiene una clínica adecuada, pues esta mejor resolución en imágenes puede ser compensada con la clínica que uno tiene. Para ponerles un ejemplo, ¿no? Comparando la tomografía y la radiografía convencional. Se ha visto, ¿no? Que una TAC de tórax va a proporcionar una radiación proporcional a 400 radiografías de tórax, de una radiografía simple de tórax. Una TAC de abdomen es similar a radiación producida por 500 radiografías de tórax simple. Una radiografía, una TAC cerebral sin contraste es igualmente alrededor de 500 radiografías de tórax. Esto para decirles, ¿no? Con esta pandemia se ha puesto de moda tomar las tomografías de tórax. Es cierto, tú tienes una determinación mucho más precisa en el caso de COVID de la porcentaje del parénquima tomado por la neumonía COVID-19.
Pero si vamos a utilizar, por ejemplo, en niños esto, eh, para hacer un diagnóstico, por ejemplo, de una neumonía, porque la moda en este momento se ha puesto así, debemos tomar en cuenta, pues, la cantidad de radiación que va a recibir este niño y tenemos que ser racionales en el uso de este examen, no invasivo, pero que utiliza radiaciones ionizantes. Hay un estudio australiano, que estaba revisando hace unos días, no lo tengo acá presente en este momento, pero ustedes pueden buscarlo. Es un estudio de un grupo australiano que hace un estudio de prospectivo, que es el mejor trabajo de investigación que puede haber en medicina, en el cual hace un estudio de una población de aproximadamente 25,000 adultos jóvenes que habían tenido, ¿no?, tomografías durante su etapa infantil, su etapa de niñez, desde lactantes a veces hasta la adolescencia, por diversas patologías que habían tenido. Y en este estudio que se hace, se ha encontrado en esta población que, comparándoles con poblaciones que no han recibido tomografías, hay un 24% más de presentación de cáncer de diverso tipo. Los más frecuentes, como ustedes saben, son los tumores cerebrales y las neoplasias de tipo hematopoyético o las neoplasias tipo linfoma, del tejido linfático, ¿no? El tejido hematopoyético, la leucemia, ¿no? Y además de esto, otros tipos de tumores, variedad de cáncer. Entonces, esto para tener presente, pues, en que, cierto, que los estudios por imágenes nos ayudan, pero hay que saber definir qué tipo de examen y qué cantidad de exámenes pedir. Yo veo con mucha frecuencia, que cuando los niños ingresan con procesos neumónicos al hospital, una parte del estudio clínico pues es tomarle su radiografía de tórax. Esta radiografía de tórax de ingreso, posteriormente, a los 5 días, a los 3 días, una radiografía de control, ¿no? Y se le toma 3, 4 radiografías de controles porque la evolución no es tan buena, entre comillas, o simplemente por querer ver la evolución sanar a la radiografía. Y esto no está bien. Cuando uno hace una clínica, no solamente en el paciente pediátrico, uno no trata de mejorar los exámenes auxiliares, sino trata de mejorar el aspecto clínico, la clínica del paciente es lo que manda. No trata de curar, entre comillas, una radiografía. Y esto, pues, evidencia un concepto errado en cuanto al estudio radiológico. En el caso de neumonías estamos hablando. Cuando tú tienes un proceso neumónico en un niño, la radiografía después de los 7, 10 días de tratamiento que tú le vas a dar, no va a ser normal. Es cierto, puede mejorar si la evolución clínica, la respuesta terapéutica ha sido adecuada. Las imágenes pueden mejorar en cuanto a su aspecto, a su opacidad, por ejemplo, si es una imagen radiopaca, condensación neumónica, pero no van a ser al 100% pues límpidas, ¿no? Como en un paciente que no ha tenido ese proceso neumónico. Se ha visto en estudios que entre comillas, la normalización radiológica de una neumonía de un niño se da alrededor de entre las 8 a 10 semanas posteriores a la neumonía. Entonces es pues un concepto errado estar pidiéndole radiografías de control en este caso. En el caso de otras patologías hay que hacer una medicina racional para pedir radiografías de control. Porque le voy a repetir, sobre todo en niños, la radiación ionizante en las células más jóvenes, en las células que están en reproducción, su daño es mucho mayor que en los adultos. Entonces, a pesar de que los radiólogos tienen ciertos protocolos en cuanto a la cantidad de radiación que utilizan en los niños, que es totalmente diferente a la utilizada en los adultos, a pesar de esto,
¿no? A pesar de esto, la radiación ionizante potencialmente podría dañar al niño. ¿Para qué usamos la radiología? Se usa pues como una ayuda al diagnóstico y se va a utilizar en una gran variedad de lesiones y enfermedades de los niños. Es el primer examen auxiliar por imágenes y el que más a mano está, ¿no? El que tenemos en todas las postas, inclusive, no postas, en todos los centros de salud siempre hay un aparato de rayos X, y es al cual acudimos cuando tenemos cualquier tipo de lesión de tipo traumática, en el caso de niños, o para identificar o tratar de evaluar lesiones infecciosas, o el origen de algún tipo de dolor. O en el caso de los niños es muy frecuente que los niños ingieran cuerpos extraños, ¿no? Entonces se utiliza la radiografía para localizar dónde está el cuerpo extraño. Hay que tener siempre presente también cuando se trata de buscar cuerpos extraños la naturaleza del cuerpo extraño ingerido o ingresado en la zona del cuerpo, porque hay ciertas imágenes que no se van a ser visibles, que son radiolúcidas, que no son radiolúcidas, no van a aparecer en la radiografía, ¿no? Los rayos X pueden utilizarse en todo el cuerpo. No hay zona en la cual no podemos nosotros poner nuestro aparato de rayos X y localizar una imagen. La radiografía que más, con mayor frecuencia se pide en pediatría es la radiografía de tórax. La radiografía de tórax se pide inclusive cuando se hace una evaluación general al niño, cuando se hace un riesgo quirúrgico o exámenes preoperatorios, entre comillas. Radiografía de tórax es infaltable. Les vuelvo a repetir, hay que hacer medicina en forma racional. Entonces, no porque, carajo, hay que pedir de todo, se pide también radiografía de tórax. Tiene que haber, pues, un causal para pedir una radiografía de tórax, ¿no? Un causal del tipo, pues, uno está sospechando de una tuberculosis, el niño ha tenido contacto con tuberculosis, hay alguna anormalidad en el examen clínico de pulmón, ¿no? Entonces, hay que tener racionalidad en el pedido de una radiografía de tórax. ¿Cuáles son las indicaciones más frecuentes en pediatría en el caso de pedir una radiografía de tórax? Las neumonías, número uno, la más frecuente, cuando hay la sospecha de tumores, por ejemplo, cuando tenemos tumoraciones que aparecen en el cuello, ¿no? Generalmente esas tumoraciones pueden ir al mediastino o pueden tomar potencialmente el parénquima pulmonar, entonces pedimos una radiografía de tórax. Enfermedades de la vía aérea. ¿Qué enfermedades de la vía aérea? Las enfermedades de tipo obstructivas generalmente. Cuando tenemos dificultad respiratoria, con dificultad respiratoria alta, en la cual, ¿no? Podría haber, por ejemplo, el croup, ¿no? Una epiglotitis, ¿no? En la cual, pues, al tomar una radiografía en la zona cervical, uno va a observar la famosa imagen en punta de lápiz, ¿no? Característica del croup, ¿no? En anormalidades del nacimiento, ¿no? Anormalidades del nacimiento que tienen que ver, por ejemplo, con anormalidades de la vía aérea o que tienen que ver con síndromes de dificultad respiratoria desde el inicio del nacimiento. Por ejemplo, ¿no? Niños que nacen con atresias esofágicas, con fístulas pulmonares o sin fístula, en la cual, pues, la radiografía de tórax con una sonda radioopaca, ¿no? Es un examen de elección. O en el caso que uno sospeche, por ejemplo, ¿no? Una hernia diafragmática, ¿no? Un niño con dificultad respiratoria desde el nacimiento, ¿no? Con abdomen excavado, con cialorrea. Entonces es posible que estemos frente a un problema de una hernia diafragmática, ¿no?
El caso de traumatismos en la región torácica, ¿no? Traumatismos que pueden conllevar a lesiones de base o lesiones pulmonares con producción de hemo o neumotórax, ¿no? En la ingestión de cuerpos extraños, ¿no? Con pasaje hacia la vía aérea. En la evaluación de cardiopatías congénitas, uno de los exámenes que nos da muchas pistas, aparte de la clínica que uno que tiene que hacer en cardiopatías congénitas, es la radiografía de tórax. La radiografía de tórax es un examen fundamental desde el punto de vista clínico como parte de los primeros exámenes para hacer un diagnóstico de una cardiopatía congénita, mucho más útil que un electrocardiograma. El electrocardiograma no sirve para nada para hacer una evaluación, un diagnóstico de cardiopatía congénita, salvo que sea una taquiarritmia o una arritmia cardíaca. Pero si no es así, la radiografía de tórax nos va a dar una información, bastante información. El corazón, el tamaño del corazón, lo que llamamos el famoso índice cardiotorácico, ¿no? La presencia de cardiomegalia, las características morfológicas del corazón, ¿no? Hay ciertas características morfológicas en diversas cardiopatías, por ejemplo, la famosa zapato tipo sueco que tiene la tetralogía de Fallot. En la evaluación que uno hace de la radiografía de tórax en las cardiopatías congénitas está el análisis de la vasculatura pulmonar, ¿no? Ese análisis de la vasculatura pulmonar nos lleva a identificar o a dividir las cardiopatías congénitas en dos tipos de cardiopatía. Las que van con flujo pulmonar disminuido, las que van con flujo pulmonar aumentado y las que van con flujo pulmonar, entre comillas, normales, ¿no? Entonces, estamos viendo que una radiografía de tórax bien tomada, una radiografía frontal simplemente, nos lleva a evaluar una serie de aspectos en cardiopatías congénitas. Evidentemente, cuando hay cuerpos u objetos extraños, ¿no? También es muy importante. La siguiente radiografía más frecuente pedida en pediatría es la radiografía de abdomen. Es generalmente la que se utiliza cuando tienes un caso de un dolor agudo en la región abdominal, ¿no? Un dolor agudo. Es evidente que en la actualidad, ¿no? Existe exámenes auxiliares que han superado cuando uno evalúa dolor abdominal en un niño, ¿no? Pero a veces les vuelvo a repetir, a veces es el único medio con el que contamos con un examen de imágenes en algunos sitios. Ustedes van a ejercer su medicina de repente, sobre todo si les toca hacer serums en algún pueblo lejano, ¿no? Lo más probable es que lo máximo que puedan tener, y a veces ni eso, es un aparato de rayos X, ¿no? En muchos sitios no hay ecografía, entonces el primer examen que a uno recurre cuando hay algún tipo de sospecha de patología abdominal es una radiografía simple de abdomen, ¿no? Y se puede evaluar muchas posibilidades diagnósticas con una radiografía simple de abdomen. Les vuelvo a repetir, es evidente que en muchos casos la ecografía va a ser superior. Entonces uno tiene que evaluar desde el punto de vista clínico y también de la disposición del examen por imágenes que uno tenga en el sitio donde está evaluando, ¿no? ¿Qué podemos diagnosticar con una radiografía simple de abdomen? Podemos diagnosticar cálculos, sea esto en vesícula biliar o cálculos en el árbol nefrourinario, ¿no? Sobre todo si estos cálculos son radioopacos, ¿no? Las obstrucciones intestinales, por supuesto, ¿no? Las obstrucciones intestinales, la radiografía simple de abdomen en ambas posiciones, en decúbito y de pie, nos van a dar imágenes, pues, de la obstrucción intestinal. Cuando hay perforación del estómago o del intestino, ¿no? En cual variedad de patologías o de traumatismos, vamos a tener un diagnóstico adecuado en cuanto a la evaluación de
aparato digestivo. Finalmente, cuando hay objetos extraños, ¿no? Cuerpos extraños ingeridos por el niño, esto es una patología recontra frecuente, ¿no? Entonces, niños que se ingieren pilas, que ingieren monedas, imperdibles, clavos, todo tipo de objetos ingiere el niño. Entonces, el examen de preferencia es el examen simple de abdomen para localizar en dónde se encuentra ubicado el cuerpo extraño y qué posibilidades hay de extraerlo con medios endoscópicos, ¿no? O qué posibilidades hay de ingresar en una laparoscopía o laparotomía exploradora para extraer el objeto, en el caso, por ejemplo, de pilas, esas pilitas redondas, cuando ingieren los niños es terrible, es casos fatales, y cuanto más pronto sea retirado de este cuerpo extraño, el pronóstico es mucho mejor en cuanto a lesiones que puede ocasionar estos objetos extraños, estas pilas que ingieren, estas pilas redonditas, pequeñitas, que están en algunos juguetes y que los niños pequeños en su investigación que hacen pueden ingerir este tipo de cuerpos extraños. Radiografía de pelvis. Cuando tomamos una radiografía de pelvis de un niño es para evaluar la posibilidad de tumor, de litiasis que se encuentran ya en la zona baja del tracto urinario, en enfermedades óseas de la pelvis, y finalmente en la displasia y luxación congénita de cadera. Este examen por imágenes para hacer el diagnóstico o confirmar el diagnóstico, porque primero está la sospecha clínica, que es pues cuando uno hace el examen, el famoso examen o la maniobra de Ortolani-Barlow, ¿no? Y uno encuentra el famoso clic de cadera, o encuentra pues que prácticamente la cabeza del fémur sale del cótilo de la pelvis, entonces ya con eso está hecho que es una luxación congénita de cadera, ¿no? Era un examen, si se quiere, hace algunos años, ¿no? Hace ya muchos años, era un examen confirmatorio del diagnóstico. Pero la radiología en esta patología tiene sus limitaciones. Y las limitaciones es que en niños menores de 3 meses, por las características del cartílago de crecimiento, de la osificación, tanto del fémur como la pelvis, no son visibles, son indetectables todavía por los rayos X en el momento del nacimiento y en los primeros 3 meses. Entonces no era útil. Era útil recién a partir de los 3 meses para arriba. Entonces se le podía tomar al niño radiografías y con los miembros inferiores en abducción. Y podría uno trazar las famosas líneas de Shelton y otras más, ¿no? Diversos ángulos para detectar y hacer el diagnóstico de displasia o de luxación congénita de cadera. En la actualidad, este examen pues ha pasado ya como examen de imágenes y la ecografía hecha por manos expertas, ¿no? Es confirmatorio de diagnóstico, ¿no? En niños inclusive recién nacidos. Entonces, la ecografía, primero que no utiliza radiación ionizante y segundo lugar que es mucho más efectiva, ha reemplazado para hacer este diagnóstico en cuanto a esta patología muy frecuente en niños recién nacidos y lactantes. Por supuesto, cuando hay algún tipo de traumatismo que tome la pelvis, es un examen de primera elección antes de la tomografía. La radiografía de los huesos, de los diversos huesos en las diversas partes del cuerpo, principalmente en los miembros, se utiliza para diagnosticar traumatismos que puedan llevarnos a fracturas y luxaciones. Y también sirve, ¿no? Como método de tratamiento en el caso de radioscopía intervencionista, de radiología, puede dirigir la cirugía, ¿no? Cuando se hace cirugía de vértebras, por ejemplo, ¿no?
Entonces, evalúa y al mismo tiempo sirve para el procedimiento, para el tratamiento quirúrgico. En cualquier tipo de lesiones óseas, ¿no? Cualquier tipo de lesiones óseas que se den en el niño, en las infecciones, en las osteomielitis, ¿no? Cuando hay crecimientos óseos anormales, cuando se observan, por ejemplo, callosidades, crecimientos no adecuados en diversas partes del organismo, y en enfermedades metabólicas, en las cuales tienen ciertas características especiales, como por ejemplo la mucopolisacaridosis, que puede ser parte de todo el tipo de exámenes auxiliares que se hacen en estas enfermedades. El cáncer óseo, los diversos tipos de cáncer óseo, sea el osteosarcoma o el sarcoma de Ewing, ¿no? Finalmente, se usa la radiografía de los huesos para determinar la edad ósea del niño, ¿no? Se le toma radiografía de las manos y del codo, generalmente son las dos zonas para determinar la edad ósea cuando uno hace estudio de algún problema de endocrinopatía o de crecimiento no adecuado del niño. Finalmente, para ubicar objetos extraños, ¿no? Sea que se haya localizado en tejido blando o en los huesos. Radiografía de cráneo. Es un examen que con frecuencia veo yo que se pide en emergencia. A veces se pide como una manera, si se quiere, de calmar la ansiedad de los padres, ¿no? En la actualidad, las indicaciones de una radiografía de cráneo, sobre todo en traumatismo, están bastante, si se quiere, disminuidas, ¿no? Entonces, cuando tenemos un traumatismo craneano, cuando tenemos un traumatismo craneano, entonces es preferible irradiar al paciente, pues acá ya no se salva de la radiación. En los niños, cuando uno pide una tomografía de cráneo, una tomografía cerebral, dicho, una tomografía de cráneo y de cerebro, del sistema nervioso central, porque acá la tomografía te va a dar imágenes completas, hay muchos problemas. Y los problemas vienen desde que el niño no va a colaborar con el examen y tiene que ser sedado y con sedaciones dependiendo de la particularidad de cada niño, que tiene que estar pues un especialista, un anestesiólogo que tenga práctica en la anestesiología pediátrica, ¿no? Para poder someter al niño a tomografías y también a resonancias magnéticas, sean estas de cerebro o de cualquier otra parte del organismo, ¿no? Entonces, cuando uno pide estos exámenes, nuestra clínica tiene que ser, pues, adecuada, porque uno va a someter a esta serie de intervenciones, empezando de la sedación, empezando de la radiación ionizante, en el caso del ATAC, la resonancia magnética, como ustedes saben, no hay radiación, para detectar no solamente fracturas, ¿no? Sino condiciones de daño del parénquima del sistema nervioso o presencia de hemorragia intracraneana. Se ha visto que no siempre la fractura de cráneo indique que esté acompañada de trauma encefálico, de daño encefálico, de hemorragia intracraneana, ¿no? Uno a veces relaciona fractura, daño parenquimal o hemorragia, probable hemorragia parenquimal. No siempre es así, ¿no? En estudios bien llevados, se ha visto que aproximadamente menos del 10% del niño que tiene fractura de cráneo hay presencia de daño neurológico. Y se ha visto que en el más del 60% de casos donde no hay fractura de cráneo, hay compromiso parenquimal o hemorrágico del sistema nervioso central. Esto tiene más que ver con la clínica que uno hace al paciente, de la respuesta del paciente al traumatismo, de la respuesta del niño en cuanto a estado de conciencia, en
cuanto al estado de respuesta a los estímulos y de los signos de hipertensión endocraniana, ¿no? Como cefalea, vómitos explosivos, más que con la presentación o no de fractura. ¿Para qué otra causa se puede pedir radiografía de cráneo de un niño? Cuando hay ciertas anormalidades de nacimiento, ¿no? Ciertas características del cráneo, ¿no? ¿No? Características especiales, ¿no? Hay el síndrome de Crusoe, por ejemplo, ¿no? Y en el síndrome de Crusoe, que el cráneo tiene ciertas características, es un cráneo como si fuera un trébol, ¿no? Entonces uno le toma una radiografía de cráneo en dos posiciones, una frontal y una lateral, para determinar principalmente la craneosinostosis, porque estas formas de cráneo, si se quiere, no características, van muchas veces acompañadas de craneosinostosis, ¿no? También se pide cuando tiene uno microcefalia, que puede ser parte del protocolo para estudiar TORCH, ¿no? Uno encuentra microcefalia y encuentra, por ejemplo, ¿no? Las famosas calcificaciones intracranianas, ¿no? Que son características de cierto tipo de enfermedades llamadas que están dentro del grupo del TORCH, ¿no? Se pide radiografía de cráneo cuando pues hay objetos extraños, ¿no? Puede ser de repente un perdigón, por ejemplo. Cuando uno sospeche tumores, aunque les vuelvo a repetir, ¿no? Salvo que sean tumores de óseo, de cráneo, ¿no? Mejor respuesta, mejor rendimiento tenemos con una tomografía axial o con una resonancia magnética. Sí, es un examen que se pide cuando hay sospecha de sinusitis, se pide radiografía de senos paranasales, cuando hay algunos trastornos metabólicos, lo vuelvo a repetir, tipo mucopolisacaridosis, y cuando hay traumatismo, les vuelvo a repetir, si no tuviéramos tomografía, entonces una radiografía de cráneo nos puede llevar a diagnosticar una fractura, y es la clínica posterior la que nos va a llevar a determinar que haya probablemente un daño de tipo parenquimal. En este caso sí, ya la radiografía de cráneo pierde utilidad. Entonces nos vamos de frente a la tomografía. No hay razón para estar pidiendo una radiografía. Hay radiografías en pediatría que son usadas con mucha frecuencia, en las cuales tenemos que utilizar sustancias de contraste para lograr llegar a un diagnóstico preciso, un diagnóstico adecuado. Hay condiciones, sobre todo en el tracto gastrointestinal, tanto en la parte superior o inferior, en las cuales para llegar a un diagnóstico, ¿no? Tenemos que usar sustancia de contraste. Por ejemplo, ¿no? Esófago. Cuando evaluamos esófago y tenemos la sospecha de una atresia esofágica, enfermedad congénita, lo que uno hace es introducir una sonda, ¿no? Hasta el sitio donde uno encuentra un stop. Entonces probablemente ahí hay un fondo de saco ciego, y con toda la clínica que hay, uno toma una primera radiografía, ¿no? Que es una radiografía simple y a la cual uno va a encontrar pues, el stop de la sonda, ¿no? Radioopaca. Y esta patología puede ir acompañada o va acompañada, de hecho, con mucha frecuencia con fístulas tráqueo-esofágicas o con fístulas incluso más abajo, ¿no? Que van a los bronquios. Entonces, lo que hace un radiólogo intervencionista es ir con su sonda, va mirando en su monitor y inyecta una pequeña cantidad de sustancia de contraste hidrosoluble para ver la posibilidad de fístula. Y esto tiene que ser en forma muy cuidadosa, a pesar de que la sustancia es hidrosoluble, ¿no? A pesar de esto, las posibilidades de producir una neumonía química si llega al pulmón son altas, entonces tiene que ser cuidadoso e inmediatamente después de que tiene la
imagen de la fístula, tratar de aspirar la mayor cantidad de líquido de contraste inyectado. Eso es cuando examinamos esófago. Hay otra patología también muy frecuente, ¿no? Que es la famosa hipertrofia congénita de píloro, ¿no? Que nos va a dar un síndrome pilórico, en el cual podemos también, si queremos tener una visión mucho más adecuada, pues se puede utilizar sustancia de contraste, sustancia de tipo que contenga yodo, sustancia yodada, ¿no? En el cual uno va a obtener la dilatación del estómago y la zona, pues, de la obstrucción, en la zona del píloro, y tiene ya el diagnóstico por imágenes, ¿no? De una síndrome de hipertrofia congénita de píloro, ¿no? Cuando uno quiere examinar el estómago, ¿no? Y la primera parte del duodeno, también puede utilizar sustancia de contraste. Existe enfermedad ulcerosa en niños, por si acaso. Existe la famosa úlcera de Curly en pacientes quemados, en pacientes niños quemados. Existe la úlcera de estrés en pacientes, si se quiere, con patologías muy severas. Y en adolescentes no es nada, si se quiere, cosa del otro mundo encontrar patologías de úlcera péptica, en las cuales la radiografía podría servirnos en algunos casos. Ustedes saben que acá la endoscopía es el examen de preferencia, pero podría uno evaluar desde el punto de vista radiológico estas patologías utilizando sustancias de contraste, ¿no? Otras lesiones que uno puede encontrar u otras patologías, hernia del hiato esofágico y el problema de malrotación intestinal. Invaginación intestinal es una patología que se ve también con cierta frecuencia. Niño con lactante que empieza a presentar rectorragia, distensión abdominal y vómitos, ¿no? Entonces estamos frente a una invaginación intestinal en la cuales, ¿no? El pasar, por ejemplo, una sustancia contrastada, un enema contrastado, es diagnóstico y al mismo tiempo puede ser tratamiento, ¿no? Al pasar esta sustancia contrastada en forma de enema, uno puede solucionar esta invaginación del intestino, ¿no? Y el problema de la invaginación intestinal ser solucionado, ¿no? Eh, Cuando utilizamos sustancias contractadas para el tracto intestinal inferior, para hacer diagnóstico de patologías frecuentes. Una patología que se ve con cierta frecuencia en nuestro medio son los tumores benignos y también algunos premalignos cuando hay antecedentes familiares y tenemos problemas de rectorragia, de sangrados rectal. Los pólipos, en el caso de tumores benignos, son la causa más frecuente de rectorragia en niños pequeños, sea estos preescolares o escolares en los primeros años, entre los 6 a 10 años. Cáncer no es muy frecuente en niños en esta zona, pero en pacientes con colitis ulcerosa, ¿no? Enfermedad de Crohn, enfermedad de Hirschsprung, ¿no? En los vólvulos del sigmoides, que pueden presentarse en escolares o en adolescentes. Y finalmente, un examen que utiliza los rayos X para ver los órganos, sobre todo el aparato digestivo en movimiento, la famosa fluoroscopía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el radiólogo? Recubre con un poco de sustancia de contraste, ¿no? Hace beber al paciente y lo pone en su aparato de rayos X y le va observando desde el ingreso de la sustancia de contraste que va pasando por el esófago, por el estómago y llega al duodeno. Y va observando el radiólogo la anatomía y la función, ¿no? El movimiento peristáltico, tanto en el estómago y duodeno. Esto es un examen que se hacía con mucha frecuencia hace algunos años, ya
está un poco en desuso, pero es un examen que nos daba mucha, si se quiere, información en el caso, por ejemplo, de problemas de motilidad del esófago, ¿no? En calasias, acalasias, ¿no? En problemas de este tipo, era muy útil, daba una información valiosa cuando había sospecha de, sobre todo, como les voy a decir, de trastornos en motilidad esofágica. Creo que esta es la última diapositiva. Así es. Si nos ha quedado algo en el tintero, cuando hagamos las respectivas patologías, ¿no? En el curso de patología de pediatría 2, vamos a ir incidiendo en los exámenes auxiliares, ¿no? Y, por supuesto, en los exámenes por imágenes, dependiendo de cada patología que vamos a ir estudiando. ¿Hay alguna pregunta? ¿Clase? ¿Alguna pregunta? ¿Alumnos? Creo que no hay ninguna pregunta, doctor. Ya, muchas gracias. Entonces nos quedamos ahí. Entonces con Andrea coordinaremos la siguiente clase. Hasta la siguiente clase, y con mi grupo tenemos el martes, tenemos un conversatorio clínico. El día domingo a más tardar les estoy mandando a su respectivo correo institucional el caso clínico que vamos a discutir.